Muerta. En la mesa están su director, Santi Amodeo, los protagonistas Ingrid García Johnson, Óscar Martínez y Carlos Areces. ¿Quieres hacer una introducción, Santi, o empezamos las preguntas? No, empezamos. Bueno, voy a aclarar que me pongo las gafas no para ser misterioso ni dármelas de nada, sino que soy miope y si no, no veo. ¿Vale? No quiero parecer que soy un artista. Yo lo hago por misterioso. Pues podemos empezar las preguntas, ¿no? El que esté Ingrid García Johnson da una cierta sensación de seguridad y de estabilidad y de continuidad en el pasado, ¿no? Así que Conchita, que también da esa misma sensación, empecemos de una vez. Buenos días a todos. Santi, yo creía que iba a haber una comedia y de repente me he encontrado con otra película. ¿Cómo la defines tú que la has hecho? Y por otro lado, no tienes ningún problema, ¿no?, con compartir a Rafael Cobos con un amigo tuyo, sí. Alberto Rodríguez, ¿no? ¿Cómo os lo distribuís? Alberto lo tiene el 90% del tiempo y yo el 10%. Y respecto a la comedia, sí, bueno, no sé, en Argentina se ha vendido más como una comedia, pero no era una comedia, era lo que habéis visto. O sea, el resultado es intencionado. La idea era eso, jugar entre dos aguas, ¿no? O sea, yo creo que es una película que se ve, es una película amable, de alguna forma, no es un drama que vaya hacia el drama, pero tiene elementos dramáticos, ¿no? Y respecto a lo de Rafael Cobo, bueno, Rafael Cobo es el guionista de Alberto Rodríguez. Con Alberto Rodríguez más guionista, aquí digamos que es como un colaborador, me ayuda con su sapiencia y me sirve un poco como de pared y de aportar ideas y tal, pero no llega a escribir, ¿no? Digamos. No tiene tiempo. Siguiente pregunta. Hola, buenos días. Yo quería hacer una pregunta primero a Óscar y después a Carlos. A Óscar, la película es una comedia, pero su personaje se tiene que mover muchas veces en un registro que no es de comedia, ¿no? Es decir, un personaje que se desarrolla un mundo de introspección, de saber qué está pasando con su vida, qué ha sido de su vida. Me gustaría saber qué ha sentido con esa tensión entre estar viviendo un ambiente de comedia en la película, pero por otra parte el personaje está sufriendo su proceso interior. Y por parte de Carlos me parece que es el primer personaje optimista, vitalista de su carrera. O sea, ¿qué se siente después de...? Si no es así, me corrige. ¿Qué se siente después de haber hecho un personaje así, un cambio de registro bastante fuerte? Muchas gracias. Empezamos. Bueno, para mí claramente es una comedia dramática, que es un género, digamos, muy contemporáneo y muy habitual. No es un drama a secas, ni es una comedia a secas, es una comedia dramática. En relación específicamente a lo que tiene que ver con el arco, digamos, del personaje, una de las cosas que más me atrajo es todo lo que le ocurre. Y por supuesto que leyendo el guión por primera vez me sorprendí, me reí y me conmoví. Y aspiré a que eso ocurriese una vez que la película estuviera ya rodada. Creo que como pasa en las comedias dramáticas, uno se ríe como espectador de lo que los personajes padecen. Entonces, para mí es muy bueno el ingrediente humorístico que tiene, que viene de la mano del personaje de Carlos, digamos, es allí, cuando se encuentra con este otro personaje, empieza a ver ciertos visos de comedia, y le vienen muy bien a la peli, porque si no sería demasiado densa, demasiado melodramática, y creo que perdería interés, porque la vida se parece más a una comedia dramática que a una comedia o a un drama a secas, ¿no? Y lo que, bueno, más me atrajo del personaje es, más allá del viaje físico que hace, el viaje interior que hace, que es mucho más intenso y movido que el físico, ¿no? Y cómo este hombre, digamos, que cree que la vida ya no tiene sorpresas para él, está un hombre bastante presumido, cree que no solo ya lo sabe todo de su mujer muerta, sino en general, que no tiene nada que aprender de nadie, basta verlo
en la primera clase en la Universidad de Buenos Aires para comprender de quién estamos hablando. Sin embargo, como suele ocurrir cuando la gente está tan segura, la vida le demuestra que tiene bastante que aprender. Y lo bueno, decía, es que al parecer el protagonista de esta historia nos sorprende con una capacidad que no le vemos al principio, porque termina comprendiendo y aceptando, y por lo tanto cambiando su relación con el mundo, que creo que me parece también que se nota en las últimas secuencias, sobre todo con la hija, y cuando acepta jubilarse. Carlos. Gracias, Óscar. Es verdad que yo considero que en esta película para mí supone un cambio, cosa que agradezco mucho, porque es verdad que es un personaje que tiene un punto muy optimista, es un bon vivant, también si quieres, que se aprovecha mucho del personaje de Óscar. Pero aunque yo ya he hecho personajes que tienen ese punto optimista, creo que nunca los he hecho que no fueran bobalicones. Entonces aquí, para mí eso ya supone eso ya para mí es muchísimo, ¿sabes? O sea, ya es haberme quitado ya bastante. Pero es que además, yo que generalmente hago comedias, últimamente la comedia comercial es lo que más se persigue y lo que más se busca, es raro encontrarme con un director cuya principal directriz para mí no sea súbelo más, ¿vale? Que es lo que... y cada frase que tenga un tono, ¿no? O sea, porque yo me he encontrado con directores que te van marcando incluso el tono que quieren que tengas en cada frase. Eso es horrible. O sea, eso es espeluznante. Y entonces, sin embargo, con Santi ha sido lo contrario. O sea, hemos podido trabajar desde algo mucho más neutro, cosa que yo agradezco. Y nada, o sea, que soy feliz, ¿sabes? Me puse en manos de este director que parece un rumbero de los 70, pero que no es así. Y todo ha salido muy bien. Y estoy con Óscar y estoy con Ingrid, o sea, es que ¿qué más puedo pedir? Siguiente pregunta. Yolanda. Hola, muy buenos días a todos. Santi, me gustaría que nos dijeras un poco, es la primera vez que creo que realizas una coproducción, en este caso con Argentina. ¿Cómo ha sido tu experiencia y sobre todo si al realizar esa coproducción con Argentina tuviste ya la suerte y la oportunidad de trabajar con este magnífico actor que le da toda la presencia a la historia, que es Óscar Martínez, al que con él viajamos hasta un duelo, porque en definitiva, bueno, pues es el duelo de este personaje. Y me gustaría para Ingrid, que la acabamos de ver en Taxi a Gibraltar, vestida de una manera tan estrambótica, ¿cómo te sientes aquí de una mujer tan sofisticada y con esa clase, ¿no? Que yo creo que es una de las primeras veces que haces un personaje así tan sofisticado, ¿no? Subida a unos tacones. Bueno, empiezo yo. Bueno, la coproducción, sí, es mi primera coproducción, pero la coproducción vino casi de la mano de Óscar Martínez. Son de esa posibilidad con AZ Films, que son nuestros socios en Argentina, y él me dijo que le iba a entregar el guión a Óscar y que si nos decía algo, o sea, que tardaría en leerlo y tal, y que si él aceptaba el papel, que ellos entraban. Y tardó muy poco, lo leyó, le gustó, tardó muy poco en decir que sí, y ya, bueno, pues todo encajó. Y yo al principio esta película la pensé en una película británica, un británico que venía a la Costa del Sol, que es algo, digamos, más orgánico. Pero de pronto me asustó el idioma, me alejó de rodarla en inglés, no sé. Y entonces empecé a pensar un país que fuera como que tuviera también un punto orgánico. Ese viaje, ¿no? Y como Argentina y España tienen lazos muy grandes y son países muy similares, con sus diferencias, pero son muy similares, pues la trasladé a Argentina. Ingrid. Sí, bueno, lo que pasa es que esto se rodó antes de Taxi a Gibraltar, entonces el cambio fue, en realidad fue componer esta chica como más sofisticada, como tú has dicho, y más elegante dentro de lo que es Marbella, y luego destruirla para Taxi a Gibraltar. Pero bien, estaba Back to the Choni. Exactamente, que es de donde venimos. Pero
La verdad que estoy muy contenta. Me gustaba mucho el personaje cuando ya en guión, y Santi tenía muy clara la manera de cómo tenía que ser Amalia, porque bueno, la tenías muy visualizada, y en ese sentido fue como muy fácil componerla y interpretarla. Muy contenta, la verdad. También tengo unos compañeros maravillosos que al final muchas veces tú imaginas cómo va a ser un personaje, pero hasta que no estás rodando y no estás en escena no te das cuenta realmente de cómo es, ¿no? Y en este caso descubrirla con Óscar y con Carlos también ha sido una suerte. Me parece que el personaje es como es gracias a ellos dos también. ¿Más preguntas? Allí. Buenos días. Santi, yo te quería preguntar si formando parte de la misma generación que Paco Baños, que se estrenó su peli hace 2 días, ¿es casualidad o no que los protagonistas de vuestras películas vayan los dos con la ceniza de su ser querido a cuestas? Sí. Bueno, uno era un gato, creo que está en un escalafón un poco... Pues sí, es una casualidad. Además, Paco y yo no solo somos compañeros de generación, sino somos muy buenos amigos. Y yo no tenía ni idea de que iba a su guión, ni él. De hecho, yo todavía no he visto su película, porque es que nos ha ocurrido las cosas al mismo tiempo y no hemos tenido tiempo. Yo no he visto su película ni en la mía. Y yo me enteré hace poco que eso también formaba parte del guión. Supongo que nos influiremos sin darnos cuenta, o yo qué sé. Regina. Hola, Santi. Yo quería preguntarte por las cosas que se quedan abiertas, ¿no? No sé si te gusta, ¿no? Está intencionada esa Elise, y no sabemos qué pasa con el personaje de Carlos, por ejemplo, desaparece en un momento dado, ¿no? Sí. Y también preguntarte por el rodaje en Málaga. ¿Las localizaciones estaban claras? ¿Desde el guión era Marbella el sitio donde se tenía que hacer? Sí, empiezo por lo segundo. Desde el guión era incluso más Marbella. Digamos que la idea está pensada en Marbella. De hecho, el personaje de Ingrid es una cosa que cuando empecé a visitar Marbella, que yo la conocía pero de lejos, ¿sabes? Para coger un poco la atmósfera, veía un montón, que se veían chicas que no se sabe muy bien a qué se dedican, son como relaciones públicas o no sé qué cosa, y que son súper sofisticadas, guapísimas, vamos, muy como el personaje de Ingrid, ¿no? Y después en el rodaje, Marbella es más complejo para rodar que otros sitios, entonces estuvimos, digamos, en la franja entre Marbella y Sotogrande, esa zona así un poco lujosa, ¿no? Con esos decorados que tiene, que son tan... Digamos que lo icónico, hemos cogido Marbella y los yates y todo esto, pues lo cogimos en Sotogrande, que era más fácil. Después el rodaje en Málaga, en Marbella, en Sotogrande, en esta zona, tuvo una peculiaridad que siempre comentamos, y es que hacía mucho frío. Yo le decía a Óscar, antes de rodar esa escena, decía, no, ahí hay un clima muy bueno, siempre está más o menos a la misma temperatura, todo estupendo, y llegamos hacia un frío tremendo. Y tuvimos que rodar todas esas escenas como medio ajaja. Teníamos figurantes que se tiraban a la piscina, ellos iban en manga de camisa a las 5 de la mañana con un frío que no os podéis ni imaginar, ¿no? O sea que tuvo algo de épico. Y la primera pregunta sobre la salida de los personajes no es muy ortodoxo, ¿no? Que los personajes secundarios se despidan de una forma sin fuegos artificiales y sin... y está pensado así, no es una cosa que me he cargado una secuencia, no sé qué. La idea de que se despidan así es que también entran así, entran de una forma, no sé, me gustaba que fuera un viaje del personaje, de Óscar, ¿no? Y que los personajes, los otros, entran y salen y sin fuegos artificiales ni nada, se despiden y ya no nos vemos más. He llegado un poquito, empezado la rueda de prensa y espero que no se haya preguntado, pero es muy sencillo. ¿Cómo surgió la idea de este proyecto? La idea del guión, el argumento, etcétera. Gracias. Sí. Bueno, vamos, lo más importante, porque las ideas, bueno, uno va teniendo un montón de ideas y un día se agarra
a una. Pero lo más importante del guión era por una cuestión, bueno, que no viene al caso, quería que empecé a escribir cosas sobre el duelo. Y entonces se me ocurrió, casi como un ejercicio, hacer una estructura clásica, de cine clásico, del viaje del héroe. De hecho, en la película, las etapas del personaje pues siguen la estructura del viaje del héroe, ¿no? El clásico, teatro clásico, ¿no? Y unirla a las diferentes etapas del duelo. Y todo eso, intentar darle un poco de humor también, intentar, bueno, que no se nos vieran las costuras, que no se viera, o sea, que digamos que la estructura no pesara más que la historia, pero sí que me sirviera como columna vertebral, ¿no? Y a partir de ahí, pues la cosa fue creciendo hasta que se convirtió en un guión y en una película. Siguiente pregunta. Allí. Como dices, la película está dividida en etapas que pueden ser un híbrido de eso, del viaje del héroe de Joseph Campbell o del duelo, ¿no? Lo divides en eso, duelo, negación, negociación y aceptación. Y en cada una de las etapas la difunta tiene un estado, quiero decir, en la primera está el personaje de Oscar la entierra en su ataúd así muy noble. La segunda etapa rompe la urna, la incineradora rompe la urna y acaba en un tupper. En la siguiente etapa está en una tetera y en la última está en una cajita. ¿Es una película que yo me monto o digamos que el envoltorio, el estado de eso representa un poco el estado de lo que piensa el protagonista de su mujer o lo que siente por ella? No te lo montas en absoluto, pero nadie lo percibe. Eres la primera persona que yo a veces pienso que soy tan sutil que quizá a lo mejor me analizo mucho y pienso que soy tan sutil que no, eso está y es intencionado. Y me alegro que lo haya pillado alguien. Gracias. No, es que, bueno, a lo mejor es que tengo muy presente el viaje del héroe por reciente lectura, sí, y eso, y me ha resultado bastante evidente, pero no. Qué bien. Siguiente pregunta. ¿Más preguntas? Bueno, pues nada, muchas gracias al equipo de Yo, mi mujer y mi mujer muerta. Mucho éxito esta noche. Y hasta pronto. Gracias, muchas gracias.